Sigo sin escuchar nada. Bueno. Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio. Gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios. 11 estaciones enlazadas desde muy temprano para llevarle lo último y lo más importante de información política y social. Primero usted escuchó Familia CEP, el programa de la Secretaría de Educación Pública, el programa que dirige Daniel Zárate Ramírez con información del sector. Ahora, Las Vocales, porque Saúl Ortiz está en los controles. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buen día a todos. Muy buenos días, así que vamos a iniciar. Hoy es viernes 13 de agosto del 2021 y Las Vocales Radio ya están al aire. Muchas gracias a todos ustedes que también nos sintonizan, nos siguen a través de Facebook Live. Ahí estamos en vivo y en directo, gracias. Muy buenos días también a quienes diariamente se incrementa el número de casos positivos de COVID, esta variante Delta, esta nueva cepa de esta enfermedad, de este terrible virus. Bueno, pues está cobrando cada vez más víctimas y nuevamente ayer rompimos todos los récords desde que inició la pandemia, desde que se conoció del primer caso positivo de esta enfermedad en nuestro país. Más de 24,000 personas ayer en México sobre este tema en los últimos días, y ha declarado que pues es muy probable las condiciones que marca el color rojo en el semáforo epidemiológico, que habrá que hacer algunas adecuaciones en torno a pues la operación de los espacios públicos, de todo el sistema administrativo estatal para cerrar el paso a los contagios en lo que se puede. Aldo Falcón, el gobernador Omar Fayad Meneses nos da las cifras actualizadas sobre el comportamiento de la pandemia. Así es, Andrés, en el estado tenemos 48,200. Las autoridades estatales decían otra, además de lo que decían los diferentes sistemas de salud. Bueno, ayer una declaración por parte de la Secretaría de Educación Pública de este país, la profesora Delfina, y acompañada del presidente de la República, y a lo largo del día fueron surgiendo distintas versiones, distintas pues interpretaciones y reacciones a las declaraciones de la Secretaría de Educación Pública. Por la tarde-noche, allá en la Ciudad de México, los secretarios de darles herramientas como el gel antibacterial, como el cubrebocas, como pues todos los aditamentos, las estas toallas húmedas, para que puedan pues cuidar de su salud y avisar a la escuela vía telefónica si reportan o si notan que sus hijos pudieran estar enfermos. Por otra parte, aquellos padres de familia que decidan no enviar a sus hijos a la escuela a partir del próximo 30 de agosto, bueno, pues no habrá ningún problema, porque el programa Tu Escuela en Casa continúa, permanecerá para el ciclo escolar 2021-2022. Esto se determinó ayer después de una reunión nacional en el tema en el contexto de la pandemia y el tema del regreso a clases, el tema educativo. Es una nota nacional, es un asunto que ya le está dando la vuelta a todos los medios de comunicación y que, pues desde mi punto de vista, Aldo Falcón, le cierra el paso ya a cualquier especulación. Así es. ¿No? Había una evidente contaminación de asuntos políticos en temas de salud y en temas de educación. Con esto, pues se disipan todas las dudas. El regreso a clases presenciales para el próximo 30 de agosto en nuestro país será voluntario. Seguramente la Secretaría de Educación Pública que dirige el profesor Atilano Rodríguez Pérez en unos días más, en unos momentos más, emitirá un comunicado para sumarse, para confirmar cuál es el contexto que en nuestro estado corresponde en esta decisión. Y bueno, pues ahí están las cosas, ¿no? Había una enorme controversia, había muchas dudas por parte de los padres de familia, de la comunidad educativa. Ahí está ya la resolución. Será pactado, ya fue pactado el regreso a clases
voluntario. Aldo Falcón. Así es, Andrés. De hecho, por un retorno responsable y ordenado, se van a instalar filtros de salud en las escuelas, un protocolo sanitario para los planteles de medidas preventivas, sin ceremonias ni reuniones, acciones inmediatas ante la sospecha de casos COVID. Autoridades educativas estatales y federales acordaron en una reunión el regreso a clases presenciales para el próximo 30 de agosto en el contexto o en la modalidad de voluntario. Quien guste, quien desee, puede mandar a sus hijos a las escuelas. En las escuelas, en este momento, cada una de las escuelas en los diferentes estados se están llevando a efecto acciones de limpieza, ¿no?, de acondicionamiento, de rehabilitación, y bueno, pues podrán asistir. Quienes deseen no hacerlo, quienes no quieren que sus hijos vayan a la escuela al inicio del próximo ciclo escolar, ahí está el programa Tu Escuela en Casa, continuará funcionando y no habrá ningún problema. El mismo proceso para las inscripciones, tomarán clases como se hizo en el ciclo escolar anterior. Y bueno, pues así las cosas, Aldo Falcón. Así es, Andrés. De hecho, con estos protocolos también los puede consultar en nuestra página de Facebook. Asistentes a la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas que se celebró ayer en la noche, indicaron que existe un consenso respecto a que todos desean que el regreso a clases presenciales pues ya se dé, pero en el contexto de la pandemia esto no puede ser obligatorio. Así que para el 30 de agosto el regreso a clases va a ser voluntario y a los padres de familia, los alumnos, va a ser pues, de la manera más conveniente, ordenada, y este asunto pues ya se definió. Ya les decía yo, se va a continuar el programa Tu Escuela desde Casa, y aquellas personas que deseen sí enviar a sus hijos a la escuela, aquellos padres de familia que digan sí, vete a la escuela, hijo o hija, al próximo 30 de agosto, tendrán que firmar una carta responsiva y también tendrán que cumplir por lo menos con el filtro de casa para garantizar que se evitar en todo lo posible contagios de COVID. Habrá otro filtro a la entrada de la escuela y otro filtro a la entrada del salón. No va a haber ceremonia de honores a la bandera, no va a haber ningún tipo de... no va a haber recreo tampoco, entiendo. Y bueno, pues así las cosas en el tema educativo. Muy bien. ¿Qué opinión le merece a usted todo esto? Si usted pertenece, por ejemplo, al gremio de los magisterios, si usted pertenece a los maestros, había un gran debate, sobre todo en redes sociales, como siempre, respecto al sí, al no a estas medidas. Si usted es padre de familia, ¿qué opina de esta determinación que se acaba de tomar a nivel federal? De esta determinación que, en conjunto con las Secretarías de Educación Pública de cada una de las entidades del país, se ha anunciado ya el regreso a clases para el próximo ciclo escolar, el regreso a clases presenciales será voluntario. Ojalá nos llame, ojalá nos siga en nuestras redes, nos pueda usted dar a conocer su opinión y pues saber cuál es la posición de los diferentes sectores respecto a este asunto que hoy nos ocupa a todos. El regreso a clases presenciales es voluntario, ya así se ha determinado. Bueno, muy bien. Aldo Falcón empieza con mensajes, por favor. Saludos, Salvador Holguín, saludos, Andrés Torres. Excelente fin de semana, gracias. Liz Valdespino, buen día, Andrés y Aldo. Que tengan un excelente viernes. Gracias, cuídense mucho. Muy bien, muchas gracias a la gente que me escribe, muchas gracias a la gente que me manda mensajes. Hay mucha información. Ayer hubo varios asuntos importantes. Antes de entrar en materia, le voy a contar algo que no he podido confirmar. Hay un creciente rumor. Un importante rumor. Ayer por lo menos de 2 fuentes distintas recibí información, me preguntaban, mejor dicho, si yo sabía algo sobre la detención de un connotado empresario hidalguense. La detención por parte de autoridades federales, la presunta detención por parte de autoridades federales de un connotado empresario hidalguense. Estuve tratando de checar, también yo le llamé por teléfono a varias personas para ver si tenían conocimiento, pero hay un rumor,
hay un rumor de la detención o de la inminente detención de un empresario muy famoso que podría tener ahí cuentas pendientes con la justicia. No se ha confirmado nada, pero ayer circuló por varias redacciones esta especie. Tengo entendido que todo el mundo, por lo menos lo que nos enteramos, lo tratamos de confirmar, pero no sucedió. Así que bueno, pues esperaremos para ver si más adelante hay confirmaciones a todo este asunto, o simplemente quedó como pues uno de estos rumores más que de repente circulan entre el gremio de la comunicación. Oiga, otro asunto que también está terrible y le voy a contar después del corte es el asunto del programa Taxi Contigo. Hace más de un mes, el gobernador Omar Fayad Meneses, el secretario de Movilidad y Transporte José Luis Guevara pusieron en marcha este programa de modernización de Taxi Contigo. Entre los objetivos que busca este programa es dar mejores condiciones, por supuesto, a los usuarios, pero también a los concesionarios. ¿Por qué? Porque a nivel nacional está creciendo esta empresa o esta modalidad de servicio reconocido o llamado Uber. Todos los concesionarios en el país han coincidido en que esta modalidad de transporte personalizado, exclusivo, VIP, no sé cómo decirle, como a usted le guste, es una competencia desleal a los prestadores de servicio de transporte tradicional, a los taxistas. Ese es una de los argumentos o una de las asuntos que han inquietado más al tema del transporte en los últimos años. Desde la perspectiva estatal se planteó que para evitar que Uber entrara a Hidalgo y de esta manera les quitara clientela, transporte, pasaje, o sea, trabajo a los taxistas estatales, bueno, pues habría que haber una modernización, habría que hacer una adecuación y habría que pues, aplicar medidas como la colocación de un taxímetro en las unidades y sobre todo la aplicación, ¿no? Es la que utilizan precisamente las unidades estas de Uber, que vía tu teléfono usted puede llamar a un taxi, puede conocer la identidad del chofer, las características de la unidad, le da hasta un panorama de la ruta que va a seguir desde donde usted se encuentre a su destino, y también le da la posibilidad de decirle cuánto le va a cobrar, cuánto le puede hacer el cobro vía tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en efectivo. Y bueno, pues es un programa que pues pretende mejorar las condiciones del servicio de transporte aquí en nuestro estado. De manera inicial se aplica en Pachuca y se habla de que con los meses, con el tiempo, iría creciendo a otros municipios. El asunto es que va muy lento, va muy despacio, hay que decirlo también clarísimo, ha habido reticencia, no les gusta, no les gusta a los prestadores de servicios, no les parece, ¿no? Tampoco a los taxistas, no les gusta, y entonces pues este asunto no ha avanzado a la velocidad que era deseable. Recuerden ustedes que en este momento la aplicación que tienen que descargar los usuarios de este servicio es gratuita, pero en octubre se acaba, en octubre dejará de serlo. Entonces, bueno, pues déjenme decirles también que al no avanzar este asunto, pues pudiera dar al traste y lo único que pudieran generar es lo que ya pasó, por ejemplo, en Cancún, Quintana Roo, el epicentro del turismo en nuestro país, la ciudad por autonomía turística de México, ¿no? Que es igual, se planteó lo mismo porque Uber quería entrar a Cancún, los taxistas, el gremio de transporte se organizó y dijo, no, pues espérenos, no, denos chance, nos van a quitar nuestro modo de vida, y allá sí, créanmelo, que la gente depende totalmente de este asunto, al menos la economía, y pues le hicieron ahí frente común, incluso bloquearon la zona turística y hubo varios problemas.
se planteó una modernización, se planteó un programa parecido a Taxi Contigo aquí en Hidalgo, y pues, ¿qué creen, no? Igual tampoco avanzó, y hoy Uber está ya a punto de iniciar operaciones en Cancún. Sí. Está ya de plano, ya les ganó la jugada, y bueno, pues miles de familias, cientos de familias, no sé, allá en el estado de Quintana Roo, Cancún, bueno, pues van a perder su modo de trabajo, su forma de trabajo. ¿Por qué? Porque Uber les gana la jugada solo por no organizarse, solo por no estar de acuerdo, solo por perderse en cuestiones políticas, ¿no? Contaminarse de asuntos políticos. Y bueno, pues cuando veas las barbas de tu vecino mojar, cortar, perdón, por las tuyas, a remojar. Vamos al corte, www.vocalesonline.com.mx, regresamos. Yo creo que tampoco nos da tiempo para... Déjame terminar y vamos con Romina luego, ¿no? Perfecto. Por favor. Por el siguiente bloque, porque estamos ya. No, pues tenemos 2 minutos, ¿no? Ya, ahorita lo único que voy a hacer es sacar lo que tenemos pendiente. Sí, perfecto. Oye, lo del IE también. Sí, no te lo tengo. No he tomado mi pastilla de chiquitolina. Iré al Chapulín. Tú sí entendiste el chiste, Saúl, quiere decir que ya estás ruco. Aldo ni siquiera supo de qué hablaba, fíjate. Sí, tampoco. Sí lo veía. Cálmate. Ya tú ya lo viste en caricaturas, ¿no? El Chapulín Colorado ya salen caricaturas ahora, ¿no? Sí. Por ahí el otro día estaba yo cambiando la tele una madrugada y estaba el Chapulín animado, decía. El chavo animado. El chavo animado, cierto. Sí, porque el Chapulín ya no es animado. No, sí hay caricaturas del Chapulín. Yo estaba viendo la caricatura del Chapulín. Caricatura. Pero, no sé, pero... ¿Quién es el que quién es el empresario que pueden detener? No puedo, no tengo pruebas. Ahorita voy a ir a desayunar con un amigo de la PGR y a ver si sabe algo, bueno, de la ex PGR. Es la PGR ahora. Saludos, por ¿Qué favor. tenemos los? Muy bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen, que nos hacen comentarios. Puede, sobre este asunto del regreso a clases voluntario el 30 de agosto próximo, puede consultar, por supuesto, www.vocalesonline.com.mx, que es nuestra página oficial, y ahí usted puede escuchar este programa y puede también ver toda la información que vertimos respecto al tema. También en la página de la Secretaría de Educación Pública Federal y en la página de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo. Por si fuera poco, la Secretaría del Bienestar en su página correspondiente al Estado de Hidalgo ya publicó varios asuntos sobre este tema, varias información sobre este tema. El próximo 30 de agosto tiene una infografía la Secretaría del Bienestar. Próximo 30 de agosto regreso a clases, regresa a las escuelas. Dice, por un retorno responsable y ordenado, filtros
sanitarios de salud en casa y en escuela, protocolo sanitario en planteles con medidas preventivas, sin ceremonias ni reuniones, acción inmediata ante sospecha de casos de COVID. Esto en la escuela. Nuestros estudiantes necesitan, dice la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Educación, un espacio amigable y propicio para socializar, disminuir el interés por un largo periodo en casa, atención socioemocional que forma parte de su educación. Bueno, esto como parte de la justificación que da la Secretaría de Salud de Educación Federal para el regreso a clases. Y luego dice, en el mundo no existe evidencia de epidemia de COVID-19 en menores de edad. Todo el personal educativo deberá estar vacunado y la comunidad escolar habilitará su plantel. Es decir, los padres de familia, los maestros, los alumnos serán los responsables o son los responsables de rehabilitar sus planteles después de un año de estar cerrados, ¿no? Para poder regresar a clases el próximo 30 de agosto. Pero les repito, la Secretaría de Educación Pública Federal confirma que será voluntario el regreso a clases presenciales para el próximo 30 de agosto. No hay ninguna obligación. Ninguna obligación. Si usted gusta, si usted quiere, si usted lo decide, es padre de familia, tiene hijos en edad escolar, puede enviarlos o puede determinar que permanezcan en casa y ahí seguirán su instrucción, seguirán con sus clases a través del programa Escuela desde Casa. Así es, de hecho, Olga Islas nos escribe sobre este tema, dice, con las medidas necesarias preparando a nuestros niños, son muy inteligentes y si los preparamos entenderán tal vez que sea bueno que regresen a clases. Saludos. Muy bien, bueno, cada quien, ahí va a ser una determinación personalísima, cada familia, cada padre de familia, papá, mamá o quienes tengan que tomar esa decisión, así lo harán y bueno, pues si van en una dirección, si deciden no, ahí está el programa Escuela desde Casa y toda la estructura que usted conoce para que los niños y los niños puedan seguir sus clases desde la comodidad de su hogar, desde el lugar donde se encuentren, a través del internet, a través de la televisión, a través de la radio y a través de estos programas de obtención que la Secretaría de Educación ha dispuesto para aquellas zonas muy apartadas. Bueno, ahí. Y si no, si usted dice, no, que porque ya se presentan a clases, que vayan a la escuela, también hay todo un protocolo, un procedimiento a seguir para que sus hijos estén en la escuela lo más seguro posible, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, rápidamente en otro asunto, déjenme contarle, porque ayer hubo una enorme pues polémica allá en Mixquiahuala. Resulta ser que varios regidores se inconformaron. Dice, regidores de Mixquiahuala desconocen y exigen el cese inmediato de su secretario municipal. 5 regidores de las fracciones del Partido Verde Ecologista de México, de Movimiento Regeneración Nacional y 2 independientes del Ayuntamiento de Mixquiahuala de Juárez presentaron un posicionamiento en el que exigieron al presidente José Ramón Amieva Gálvez el cese inmediato del secretario municipal. Recuerden ustedes que José Ramón Amieva, presidente municipal de Mixquiahuala, también pertenece al partido Morena, ¿no? Sí. Bueno, sus regidores le exigen que despida al secretario municipal. Los regidores Mario Cruz Trejo, Irma Olvera Hernández, Jorge Reyes Martínez, Rosalba Eber Cerón y Ángel Serrano Rivas afirmaron que el funcionario municipal autorizó de forma unilateral y deliberada la violación a la sala de cabildo, permitiendo el ingreso de autoridades ministeriales en procuración de justicia, quienes en todo momento sustentaron su actuar por la autorización expresa de dicho funcionario. Mencionaron que estas violaciones a los derechos y de sus compañeros y compañeras, a la libre expresión y el desarrollo pleno y seguro de sus facultades y obligaciones constitucionales y políticas, y que por tratarse de representantes populares electos democráticamente, su opinión es inviolable, gracias a la designación del recinto específico para sus sesiones, que no es otra que la sala de cabildos de ese ayuntamiento. Por estos actos que no se pueden tolerar o pasar por alto. El documento dice así: en consecuencia, no le pedimos, señor presidente, le exigimos la renuncia de su funcionario, de dicho funcionario, al cual
desde este momento y en nombre de las fracciones que representamos y del regidor independiente, lo desconocemos como un interlocutor válido, por lo que no asistiremos más a reuniones convocadas por dicho funcionario, ni tomaremos acuerdos, ni firmaremos documentos que él expida. Pues vaya problema que se metió el secretario municipal de Mixquiahuala, y ahora pues el presidente municipal Ramón Avieva tendrá que atender la exigencia de sus propios regidores, de los de Morena. Me enviaron también las copias del documento firmado por los regidores inconformes con la actuación del secretario municipal. Aldo. Te comento, Andrés, en otro tema, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizó exitosamente la segunda actividad del ciclo de actividades conmemorativas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La ponencia magistral fue impartida por Orlando Aragón Andrade, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. El académico hizo recuento de las luchas diversas de las comunidades indígenas, particularmente en el estado de Michoacán. Se han realizado vía social y legal con la finalidad de revertir el rezago económico que han padecido históricamente a través del reconocimiento de la autonomía administrativa y económica, es decir, que se logra el ayuntamiento a su equivalente de los dotes de recursos. El tercer encuentro del ciclo de actividades se realizará este martes 17 de agosto a las 17 horas y se trata del comentario sobre la usurpación de identidad indígena. Muy bien, bueno, pues así las actividades en el Instituto Estatal Electoral. Recuerde que el próximo 15 de diciembre se instala el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de cara al proceso para renovar la gubernatura del Estado de Hidalgo. El próximo 15 de diciembre. Bueno, nos escribe de la colonia San Bartolo, en la calle de Sonora. Casim acudió a la reparación de una fuga de agua, dejando un montón de tierra y no han ido a levantar el escombro. Nos escribe el señor Carmelo de la misma colonia, solicita la atención de Casim para el retiro del escombro. Bueno, pues un llamado al señor Rublúo, que es el titular de la Casim. Nos escriben de la colonia San Bartolo, la calle de Sonora, donde se reparó una fuga de agua, pero el personal de Casim dejó el material ahí sobre la vía. Muy bien, vamos al corte. Aldo Falcón, www.vocalesonline.com.mx. Regresamos. Porfa, Romy, ¿no? Sí, por listo, ahí está en línea. Gracias. Tengo que leer lo del Congreso porque estuvo bueno lo que dijo ayer Víctor Osmi. Ahorita lo mencionamos. Gracias a todas las personas que me están escribiendo, que nos están escribiendo. Muchas gracias por estar al pendiente. Nuestro amigo de Alfajayuca, Aldo, nunca lo saludas, Juan Jiménez. ¿Cómo no? Siempre está muy al pendiente, muchas gracias. Pero no lees sus mensajes, ¿qué te crees o qué? No, sí, no. No, ya eres igual con el auditorio que con los muchachos. No, con jamás, Antares, jamás. que con Milton, que con Aarón. No, es cierto, Cuando quieres, lo lees, no. Dice, buenos días, don Juan, allá en Alfajayuca. Y por si se reanudan las clases el día 30 de agosto, me gustaría que los maestros estuvieran en las escuelas y que estuvieran ahí de las 8 a las 2 de la tarde como si estuvieran dice, como si estuvieran dando clase total. ¿Les están pagando que no? hay que esperar también la reacción del ministerio.
Finalmente, los maestros han manifestado su disposición al trabajo, su disposición a atender las medidas planteadas, ¿no? Yo por ahí leí la entrevista que le hizo Alberto Quintana a don Enrique Morales, secretario de la sección 15 del CENTE, y pues yo vi, o lo que entiendo es que la sección 15 del CENTE, el magisterio hidalguense, está muy coordinado con el gobierno del estado de Hidalgo para pues, atender lo que haya que atender, ¿no? Si es regreso a clases presenciales, pues regreso a clases presenciales; si es regreso a distancia. En este caso ya se determinó que no es obligatorio, es decir, que será de las dos maneras, y bueno, pues los maestros hidalguenses seguramente van a operar, van a trabajar en ese sentido, ¿no? Bajo esas circunstancias. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Gracias a toda la gente que nos escribe, que nos llama. Don Juan, allá en Alfajayucan, muy buenos días. Nos dice que, buenos días, dice, y si es bueno que regresen a clases, y si se reanudan las clases el 30 de agosto, me gustaría que los maestros estuvieran en las escuelas y que estuvieran ahí de las 8 a las 2 de la tarde, como si estuvieran trabajando, dice, o dando clase. Total, les están pagando, que no. Bueno, pues, todas sus opiniones, todos sus mensajes, los leemos, los dejamos ahí donde ustedes los colocaron en nuestras redes sociales, y nuevamente le invito a que me llame, me escriba, se conecte a nuestras redes y nos dé a conocer su opinión sobre este asunto que hoy, le repito, es noticia nacional. Es un asunto que nos involucra prácticamente todas las personas de este país, que es el próximo regreso a clases presenciales del 30 de agosto, que será voluntario. Así lo ha determinado ya la autoridad federal, en concordancia, en coordinación con las secretarías de educación pública estatales. Y bueno, quienes deseen llevar a sus hijos a la escuela de manera presencial, pues que asistan a la escuela a partir del próximo 30 de agosto podrán hacerlo. Quienes quieran que sus hijos permanezcan en casa en el contexto de la pandemia, pueden hacerlo y podrán tomar clases a través del programa denominado Tu Escuela en Casa, el programa virtual, el programa a distancia. Aldo Falcón. Pedro Estrada también, excelente fin de semana. Juan Manuel, desde Huichapa, Pueblo Mágico, gracias, mucho saludo. En la línea telefónica, Romy Lascano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchos saludos en cabina. Me da muchísimo gusto oírte, me da muchísimo gusto saludarte. Romy, ¿qué nos tienes preparados para este fin de semana, para este viernes? Cuéntanos. Amigo, viernes 13 de agosto, día en que se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan, una fecha bastante delicada en la historia nacional, por decirlo de alguna manera. Tal vez ya lo vieron en los medios de comunicación, en las redes sociales, y si no, aquí se los contamos en las locales radio. A manera de conmemoración, se construyó una representación gigantesca del Templo Mayor en pleno Zócalo de la Ciudad de México. De eso vamos a comentar, Andrés. Pues cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece todo este asunto? 500 años, ¿no? De que, nacemos como raza, ¿no? De esta fusión que se da entre dos culturas, ¿no? Está considerado el 13 de agosto como la caída de la gran Tenochtitlán, porque ahí, ese día, hace 500 añotes, se dio la última batalla ahí en Tlatelolco, entre los mexicas, los aztecas, que defendían su capital, y el ejército, que conducía nada más y nada menos que don Hernán Cortés. Ahí en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, hay vestigios prehispánicos, además de, bueno, todo lo que usted conoce de aquellos años del 68, y hay una placa que habla sobre esto. De ahí partimos, Romy, ¿no? Así es, mi querido Andrés, justamente sobre este hecho, y como todo lo que pasa en nuestro país, ya se armó la polémica por esta construcción, que si es un gasto innecesario, que si es un exceso de la jefa capitalina Claudia Sheinbaum en su intento por llamar la atención rumbo a la sucesión presidencial, que si hubiera sido mejor inyectarle esos recursos al Templo Mayor para su rehabilitación. Se han especulado muchas cosas. Lo cierto es que ya se inauguró, y usted, querida audiencia, tiene la última palabra si se echa una escapadita a la CDMX para verla y disfrutar el espectáculo, o este capítulo pasa a una lista más de los excesos de la 4T. Primero, un dato que bien apuntaba,
y es un dato que debemos recordar, es que la tarde del martes 13 de agosto de 1521, el contingente de conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, junto a miles de indígenas, derrotó la capital del Imperio Mexica o Azteca, México Tenochtitlan, dio paso a la Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España durante 3 siglos y capital de México desde la independencia hace 200 años hasta hoy. Lo segundo, esta representación del Templo Mayor estará presente desde este 13 de agosto hasta el próximo 1 de septiembre. El espectáculo de video se proyectará en 3 horarios, 20:30, 21 y 21:30 horas. Las 4 caras de la maqueta funcionarán como megapantallas y se verán completas desde 10 metros de distancia. El acceso al evento estará controlado, por lo que solo se podrá entrar al circuito de la Plaza Constitución por la calle 20 de noviembre, 16 de septiembre, Madero, 5 de mayo y República de Brasil, en tanto que las salidas del lugar estarán en Pino Suárez, 5 de febrero y Tacuba. Entrando ya en materia, la estructura tiene una altura aproximada de 16 metros y casi 675 metros cuadrados de superficie. Está construida principalmente con tubería para la estructura, con algunos materiales plásticos reciclados y detalles en fibra de vidrio. Se espera sobre esta maqueta que se proyecte esta narración. Se narrará el origen del pueblo mexica, su destino y la lucha por la independencia y su consolidación como México independiente. Esto lo comentó José Alfonso Suárez del Real, de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, en una entrevista con el Universal. La principal queja contra esta maqueta del Templo Mayor es que algunas personas han notado el completo abandono en el que se tiene al verdadero Templo Mayor. Mientras se construye una representación a escala, el verdadero sitio prehispánico se encuentra cerrado al público porque no han podido reparar los daños causados por las granizadas desde hace cerca de 4 meses. Recordemos que el gobierno federal le ha recortado en casi un 75% el presupuesto al verdadero Templo Mayor. Y no vamos más allá, dejando de lado el abandono presupuestal, también apuntemos que no es precisamente necesario hacer esta clase de eventos cuando a escasos metros se tiene el verdadero sitio histórico, el cual, dicho sea de paso, en su momento brindaba recorridos gratuitos, los cuales, según los reportes oficiales, no terminaron de encantar a la gente ni de ser un éxito. Sobre el costo del proyecto, la jefa capitalina no ha especificado montos, sin embargo, sí ha asegurado que la inversión fue cubierta por la empresa de espectáculos OCESA, lo que deja en entredicho nuevamente la aplicación de recursos y la búsqueda de convenios y presupuestos para este tema. Por otra parte, bueno, no todo está mal ni es negativo en este tema, ya que historiadores y diversos personajes en el ámbito cultural consideran que este tipo de eventos son necesarios para hacer la historia más dinámica y accesible para la población en general. Resaltan el acercamiento cultural que se logra proponer en una de las plazas públicas más importantes del país. Así que, querido audiencia, aquí le presentamos las 2 caras de la moneda. La última palabra la tiene usted. Lo que sí es que si este fin de semana decide visitarla, pues no olvide seguir todas las medidas necesarias para proteger su salud y la de los suyos. Recordemos que el COVID-19 llegó para quedarse y estamos enfrentando esta tercera ola de cifras preocupantes y, como bien lo indicaba Andrés, el día de hoy ha roto récords de contagio. Hay que seguirnos cuidando. Hasta aquí mi intervención, querido Andrés. Oye, Romy, pues como siempre, muy puntual, muy interesante lo que nos dices. Las 2 caras de la moneda, cuando menos en este asunto, habrá muchísimas opiniones. Un tema que llamó la atención desde que inició el proyecto de construir esta maqueta ahí en la plancha del Zócalo capitalino, precisamente para que, con un espectáculo de luz y sonido, es una cuestión ahí que está muy de moda en otras sedes culturales, Romy, del mundo y del país. Se hacen estas proyecciones, se hacen estos eventos que son muy vistosos, que al menos desde mi opinión, humilde opinión, coincido, son muy importantes para involucrar a la sociedad en temas históricos, en temas culturales, por supuesto. Pero bueno, pues está el contexto de la pandemia, ¿no? Y en un asunto de importancia o de categorizar situaciones y prioridades, pues viene en un momento muy complicado, por decirlo de la manera más amable. Viene esta
llega este 13 de agosto en un momento muy complicado para México y para el mundo. Romy, la Ciudad de México es el punto nodal, es hoy el núcleo de contagios COVID-19 y de la cepa Delta en el país. Complicadísimo que el propio gobierno de la ciudad esté invitando a la gente a ir a ver este espectáculo. Es algo, híjole, bien, lo de menos va a ser el espectáculo. Desafortunadamente se va a hablar más de pues la diferencia de opiniones, los que sí a favor, los que no en contra, y luego súmale, le pones otro cascabel al gato, Romy, cuando dices, pues mejor inviértanle, o no sería mejor invertirle a los verdaderos vestigios prehispánicos, a nuestro verdadero acervo cultural, a nuestra maravillosa, única, y yo les diría algo que no tiene forma de evaluarse, es invaluable, pues herencia cultural, ¿no? Ahí está el espacio abandonado, ¿no? Junto al Palacio Nacional, ahí en las calles que es Guatemala, creo que es esa calle que sale hacia la Secretaría de Educación, precisamente, el Templo Mayor. Romy, ¿para dónde hacerse? Le jalas la cobija y te destapas los pies. Así es, mi querido Andrés, la verdad es una postal muy bizarra. Lucirá bonito, se escuchará bonito, pero sí es una circunstancia muy preocupante, tanto por la parte histórica como por la parte del COVID, ¿no? Porque recordemos, como tú bien lo mencionabas el día de ayer aquí en las vocales, las pues contradicciones a las que se enfrenta la jefa capitalina y la Secretaría de Salud, ¿no? Al poner a la Ciudad de México en semáforo naranja cuando es rojo, luego sale el presidente y le da la razón a Sheinbaum asegurando que el semáforo rojo en la Ciudad de México es naranja. Entonces, pues esta lista de contradicciones pues es complicada para el panorama de nuestro país, porque pues se puede replicar en diferentes aspectos y en diferentes situaciones en todas las áreas, y es ahí donde nos enfrentamos a este México bizarro. Pues puras contradicciones, puras cuestiones que van a levantar polémica, y te digo, lo triste de todo esto es que más allá de hablar de lo que significa para nosotros como raza, como cultura, como país, como nación, el 13 de agosto, ¿no? Lo que pudiera de verdad generar pues un interés, sobre todo de los niños y de los jóvenes, por conocer nuestras raíces y nuestro origen, pues mira, se pierde en discusiones de Twitter, ¿no? Y se pierde en cuestiones bien has definido, bizarras, ¿no? De que por qué aquí y por qué allá no. En fin, es la historia de nuestros tiempos. Mi querida Romy, me da muchísimo gusto saludarte. Ojalá te encuentres muy bien. Cuídate mucho porque ustedes los jóvenes ahora son el sector de la población que se está pues manifestando más con estos temas de la salud. Antes éramos los de la tercera edad, ahora les toca a ustedes. Cuídate mucho, amiga. Sí, mi querido Andrés, reiteramos la invitación a toda la querida audiencia que nos está escuchando a que se vacunen. Por favor, acudan a los centros, vacúnense, hay que detener esta cadena de contagio y pues a seguirnos cuidando. Un abrazo fuerte a Sabina y que tengan un excelente fin de semana. Romy Lascano, muchísimas gracias, buen día. Buen día, Andrés. Aldo. Buen día, cuídate. Salvador Alguín, saludos. Andrés Torres, muchas gracias. También Jorge Acosta, un abrazo, amigo. Gracias por su comentario. Fede Escamilla, saludos, amigo. Muchas gracias. Vamos al corte, Saúl. www.vocalesonline.com.mx. ¿Qué le parece a usted todo esto? ¿Qué le parece el regreso a clases presenciales voluntario? ¿Qué le parece a usted lo que se está invirtiendo en asuntos como construir una pirámide allá en el centro del país, en la plaza del Zócalo capitalino? ¿Qué le parece todo lo que está sucediendo en torno al COVID-19? Háblenos, llámenos, denos su opinión. Aquí lo comentamos. Volvemos en un momento. ¿Qué dice don Jorge? Ya está echando albures como siempre. No, dice que si ya se me subió, que parezco diputado local. Hablando de diputados locales. Esa pirámide, ayer estuve viendo el de Forma, un buen de memes, se dice que hicieron la misma pirámide esta de las Thundercats. Es que ahí el debate es amplísimo, ¿no? O sea, donde
Pero una de las cosas que no podemos perder de vista es que ya hablamos más de la forma y no del fondo. Las redes sociales son maravillosas, están muy chidas, todo, pero pero pierden la perspectiva muy rápido cuando se sube un tema a redes sociales. El debate se pierde muy pronto, se desvía, el fondo del asunto se olvida y empiezan los dimes y diretes en muchas direcciones, muchos sustentados, muchos no, cada quien con sus recursos, ¿no? Pero se pierde el fondo. A mí me parece que el fondo en todo esto es el intento que hace una administración pública por conmemorar una fecha como esta, ¿no? Así es. Bueno, no quieren decir cuánto cuesta, ¿no? No quieren decir cuánto invirtieron, pues eso genera polémica. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de, no, desde mi punto de vista, tendrá usted uno mejor, es irresponsable convocar a una reunión, convocar a la gente y decir, vénganse a las 4 porque va a haber un espectáculo de luz y sonido en el Zócalo. Y de ahí todos al hospital de Balbuena, ¿no? O sea, ¿cómo? Si la gente no va a las vacunas, ¿no? O sea, bueno, en fin, ¿no? Sí, a eso sí va la gente. Exacto. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, estoy hablando, nos perdemos el fondo. Y la gente empieza a decir, bueno, pero si van a eso. Pero ¿por qué no mejor ese dinero lo invierten en medicinas? ¿Por qué ese dinero no a los hospitales que están ahorita saturados de gente con COVID? ¿No? O otros dicen, ¿no? Bueno, ¿para qué construyen una pirámide? Mejor arreglen las que son de verdad, ¿no? Que están ahí a 20 metros, ¿no? A 15 metros. Y entonces se pierde, de veras es complicadísimo. Pero también esto que estoy diciendo es uno de los muchos temas que hay en torno al mismo asunto de esta pirámide. ¿Y es gratuito a todo esto? Sí. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes, por sus llamadas. Como usted sabe, la 64 legislatura se encuentra en periodo, en sesión permanente. Concluyeron ya los periodos ordinarios correspondientes a los 3 años de legislatura y ya solamente los diputados que integran la comisión permanente están trabajando en las sesiones allá en el Congreso. Sin embargo, pues tienen muchas actividades, todavía están muy activos los diputados locales. Fíjense que ayer que en la sesión de la comisión permanente, el diputado morenista, el diputado del Partido del Movimiento de la Generación Nacional por allá de Zimapán, Víctor Osmit Guerrero, presentó un posicionamiento relativo a la consulta ciudadana que se realizó el pasado 1 de agosto. Dijo que, aunque esta consulta no alcanzó la meta para ser vinculante, fue un triunfo del pueblo y que esto debe de ser un antecedente para que también se pueda juzgar a gobernadores que se han enriquecido a costa del erario, a quienes han realizado obras infladas en sus costos y en general la corrupción. Mencionó, fíjense ustedes, Víctor Guerrero Osmit, ayer en el Congreso del Estado, en esta sesión permanente, mencionó a Jesús Murillo Caram, a Manuel Ángel Núñez Soto, a Miguel Ángel Osorio Chong y a Francisco Olveras, quienes según sus palabras deben esclarecer los asuntos pendientes que surgieron durante su administración para garantizar la justicia. Mencionó por último en su posicionamiento que pues debe haber un juicio a estos exgobernadores. Se pronunció a favor de un juicio en contra de estos exgobernadores. Bueno, pues don Víctor Osmit dice que, pues, ¿por qué no estaría mal hacer una consulta para promover el juicio a los exgobernadores de Hidalgo? Lo que él señala, dice, bueno, se han enriquecido a costa del erario, realizaron obras infladas y bueno, pues está interesante la propuesta. El tema es que pues ojalá tuviera pruebas para poderlas darlas a conocer, ¿no?
está interesante, es un asunto interesante. Ojalá don Víctor Osmith tenga pruebas de esto que está señalando de las horas infladas, ¿no? Para poderlas dar a conocer. Sería algo muy interesante para darlo a conocer a la población, y de ahí partimos, ¿no? Así es. A ver, Aldo Falcón, más mensajes. Mensajes y saludos. Ayarroba, Aaron Oviedo, Leonardo Saúl, Alondra Soto, Esther Callejas, Maricelda, Martín Flores, Cruz Sánchez, Fer Pérez también. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias a la gente que nos está llamando y que me dicen cuál es me mandan un WhatsApp y me dicen, bueno, ¿cuál es el empresario que supuestamente está a punto de ser detenido, que está a punto de enfrentar la ley por pues asuntos ahí complicados, asuntos que supuestamente tendrían que ver con dineros, ¿no? Dineros ahí mal habidos, pues al no confirmar ni la detención, ni al no confirmar tampoco el tema de si está o no en este momento hay una orden de aprehensión en su contra, pues a mí me parece que no deberemos de ser su nombre, ¿no? Porque pues podríamos incurrir en un exceso, sobre todo en un delito, ¿no? Yo solo le estoy contando que ayer muchísimos compañeros estuvimos trabajando, muchísimos compañeros de los medios de comunicación, tratando de confirmar si había sido detenido o no un prominente empresario de Alianza, ¿no? Un prominente empresario de Alianza. Se hablaba de su detención, se hablaba también de que había una orden de aprehensión, y bueno, pues así se fue distorsionando el tema, pero jamás se confirmó, ninguna autoridad, ni estatal ni federal, confirmó tal dicho. A ver, cuéntanos, Aldo. Alondra Soto nos escribe, dice, muy atinado el tema de la pirámide. Por ejemplo, el gobierno federal desvía la atención para restar la importancia al verdadero importante sobre el tema de la tercera ola. Bueno, estamos en este asunto, yo le decía a todo el auditorio, y muchas gracias por llamarnos, una de las circunstancias que vivimos actualmente es pues la enorme cantidad de información que recibimos como ciudadanos, como personas. Estemos pendientes de los medios o no, esto no nos exime. Si usted no está pendiente de los medios, de todas formas le llega la información, de todas formas usted se entera. Pero aquí el gran tema es, pues, de alguna manera, si tenemos interés, si es de su agrado, de su opinión, si es de su voluntad, pues un poco clasificar, ¿no? Un poco decir, a ver, esto sí, esto no, porque pues también hay para todos los gustos, ¿no? Hay quien tendrá más atención, por ejemplo, a temas de COVID, a gente que le interese más la salud y esté muy pendiente de este asunto. Hay temas que a gente le interesan más, como los deportes o como los espectáculos, y es igual de válido y es igual de respetable. El asunto es que, bien lo dice la persona que nos llama, las autoridades, bueno, pues ellas tienen una responsabilidad social. Ahí sí no es de gustos, ahí sí no es de gustos, ahí es de prioridades, y bueno, pues es donde de repente se hace polémico, ¿no? Si a usted le gusta, por ejemplo, Aldo Falcón, que está tan pendiente de las revistas del corazón y de los espectáculos, y si está pendiente porque Pati Navidad no se quería vacunar y finalmente ya está en el hospital con COVID, bueno, pues Aldo Falcón está en todo su derecho, pero Aldo Falcón no es una autoridad, ¿no? Las autoridades, no, usted, los ciudadanos comunes, las personas, no, pues podemos tener el gusto que queramos y no hay ningún problema. El asunto es que las autoridades se entendería que tendrían que darle prioridad a lo prioritario, ¿no? Y bueno, pues con estas acciones, pues pareciera que no es así. Gracias a nuestros amigos de Semanario Huichapan, y a Aymar Martínez también, a Belén Jiménez, a Alondra Soto, que nos pregunta sobre este asunto, que nos dice, bueno, pues está la cosa muy, muy complicada. Cada quien, pues pareciera que nos dicen, cada quien haga lo que pueda, ¿no? Y sálvese el que pueda. Es lo que podría entenderse de estas situaciones, ¿no? Por un lado te dicen, tenemos hospitales saturados, estamos en el tope o en el clima de en la punta más alta de la tercera ola, ¿no? Le repito, 24,000 contagios solamente en las últimas 24 horas en el país, rompiendo todos los récords de contagios, y por otra parte, pues están invitando a la gente que vaya a la Plaza del Zócalo a ver este espectáculo. También en Hidalgo va a haber hoy, este fin de semana, espectáculos masivos, ¿no? Algunos conciertos. Algunos conciertos, entonces, bueno, la misma situación.
cada quien es responsable, cada quien sabe las situaciones que puede vivir, si asiste o no asiste, y bueno, pues a cuidarnos todos, a cuidarnos mucho, ese es el llamado de las vocales. Recuerden, constante lavado de manos, evitar los lugares concurridos, evitar los lugares cerrados, lavarse mucho, constantemente las manos, el uso del cubrebocas correcto, y bueno, pues a seguir todos cuidándonos. Aldo Falcón, muchísimas para gracias. allá, no hay que olvidarlo. Muy bien, muy buenos días, Aldo, Buen día. gracias. Saúl Ortiz, en los controles, nos escuchamos el próximo lunes 7:30 en punto. Le agradezco por hoy las vocales radio. Se van del aire.